Bienvenidos nuevamente a su canal de chismes y noticias del espectáculo, donde la verdad se esconde entre risas y rumores. Espero que estén más que listos para el festín de información que les tengo preparado hoy. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un drama digno de Hollywood, pero con sabor turco. Agárrense bien, porque la historia que vamos a contar hoy es como una montaña rusa emocional con subidas, bajadas, giros inesperados y, por supuesto, mucho chisme. Así es, mis queridos adictos a la farándula, vamos a seguir desenmarañando el complejo entramado que involucra a Can Yaman, Demet Özdemir, un yate que parece salido de una película de James Bond, y una serie de especulaciones que han encendido las redes sociales como un reguero de pólvora. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Pero antes de continuar, permítanme recordarles lo fundamental: suscríbanse al canal y activen la campanita. No querrán perderse ni una sola actualización de esta novela de la vida real, ni de ninguna otra exclusiva que les traemos con tanto cariño. Recuerden, aquí el chisme llega calentito y antes que en cualquier otro lado. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Como ya saben, la chispa que encendió este fuego mediático fue la proximidad geográfica de Can Yaman y Demet Özdemir. Después de compartir pantalla en la exitosísima Erkenci Kuş, su conexión trascendió lo profesional, convirtiéndose en objeto de deseo y fantasía para millones de fans en todo el mundo. Su química era innegable y la esperanza de verlos juntos en la vida real alimentó incontables foros, fanpages y vídeos de YouTube. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, fue más compleja. Demet eventualmente encontró el amor en los brazos del cantante Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento fastuoso, una celebración de la felicidad y el compromiso que parecía cerrar definitivamente la puerta a cualquier posibilidad de reencuentro romántico con Can. Pero aquí es donde la trama se complica. Hace algunas semanas, las redes sociales comenzaron a hervir con imágenes de Can Yaman relajándose en un yate de ensueño, un palacio flotante que haría palidecer al mismísimo Aristóteles Onassis. Y casi simultáneamente comenzaron a circular reportes y fotos de Demet Özdemir disfrutando de unos días libres en una ubicación sospechosamente cercana a donde Can estaba anclado. La pregunta inevitable surgió: ¿mera coincidencia o algo más? Las teorías conspirativas florecieron como hongos después de la lluvia. Algunos afirmaban que Demet y Oğuzhan estaban atravesando una crisis matrimonial, y que la cercanía de Can era un oasis en medio de la tormenta. Otros, más cautelosos, sugerían que simplemente eran amigos y que la coincidencia geográfica era producto del azar. Y por supuesto estaban los más románticos, que veían en este encuentro una señal del destino, una oportunidad para que Can y Demet retomaran lo que nunca llegó a ser. En nuestro afán por traerles la verdad, nos pusimos el sombrero de detectives y comenzamos a investigar. Contactamos a nuestras fuentes en Turquía, revisamos las redes sociales de ambos artistas hasta la saciedad, y analizamos cada fotografía y vídeo con lupa. Y lo que encontramos fue un mosaico de información contradictoria, rumores sin confirmar y especulaciones sin fundamento. Una fuente cercana a Demet nos aseguró que la actriz se encontraba en la misma zona que Can por motivos estrictamente profesionales. Al parecer, Demet estaba filmando un comercial para una reconocida marca de joyería, y la locación elegida para la filmación era precisamente en la costa donde Can estaba disfrutando de sus vacaciones. La fuente insistió en que no hubo ningún encuentro planeado entre los dos, y que la cercanía fue pura coincidencia. Sin embargo, esta explicación no convenció a todos. El silencio de Can y Demet sobre el tema, la falta de fotos o vídeos que los mostraran juntos, y la persistencia de los rumores sobre una crisis en el matrimonio de Demet y Oğuzhan alimentaron aún más las sospechas. Otra fuente, esta vez cercana a Oğuzhan Koç, nos reveló que efectivamente el matrimonio estaba atravesando un momento delicado. Se dice que las exigencias de sus respectivas carreras, la presión mediática y las diferencias de personalidad habían generado tensiones y desacuerdos en la pareja. La fuente también insinuó que Oğuzhan estaba particularmente molesto por la atención que Demet estaba recibiendo en relación con Can, lo que había exacerbado aún más la situación. Y aquí es donde entra en juego la información más jugosa, la que podría cambiar por completo la narrativa de esta historia. Una fuente anónima, pero que se identificó como alguien cercano a Can Yaman, nos contactó con una revelación sorprendente. Según esta fuente, Can había invitado a Demet a pasar un día en su yate como un gesto de amistad y para ponerse al día después de tanto tiempo sin verse. La fuente insistió en que la invitación fue completamente platónica, sin segundas intenciones.
Khan simplemente quería mostrarle a Demet su nuevo yate y disfrutar de un día de relax en el mar, recordando los viejos tiempos y compartiendo anécdotas de su época en Erkenciskus. La fuente también afirmó que Oğuzhan Koç estaba al tanto de la invitación y que no había puesto ninguna objeción, ya que confiaba plenamente en Demet y en su amistad con Khan. Si esta información es verídica, la historia toma un giro radical. La cercanía de Demet a Khan no sería más que una simple coincidencia y una muestra de amistad entre dos personas que se tienen mucho cariño y respeto. La crisis en el matrimonio de Demet y Oğuzhan sería un problema aparte, sin relación directa con Can Yaman. Pero como en todo buen drama, la verdad es escurridiza y difícil de alcanzar. Mientras no haya una confirmación oficial por parte de los protagonistas, las especulaciones seguirán volando y la imaginación de los fans seguirá creando escenarios de todo tipo. Ahora, permítanme dedicar unos minutos a describir el objeto del deseo que ha estado en el centro de esta controversia, el yate de Can Yaman. Se trata de una embarcación de lujo, equipada con todas las comodidades imaginables. Piscinas, jacuzzis, habitaciones espaciosas, terrazas con vistas panorámicas, gimnasio, cine, sala de juegos, un verdadero paraíso flotante. Se estima que el yate tiene un valor de varios millones de euros, lo que demuestra el éxito y la fortuna que Can Yaman ha cosechado a lo largo de su carrera. El actor, que comenzó como un abogado prometedor, ha logrado conquistar el mundo del espectáculo con su talento, carisma y atractivo físico. Su paso por series como Erkenciskus, Dolunay y Bay Jane lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más cotizados del momento. La imagen de Demet Özdemir a bordo de este yate, rodeada de lujo y glamour, es una fantasía irresistible para muchos. La idea de un reencuentro romántico con Can Yaman en ese escenario idílico es un sueño que alimenta la esperanza de los fans de Erkenciskus. Pero volvamos a la realidad. ¿Qué significa todo esto? ¿Hay algo más que amistad entre Can y Demet? ¿Está en peligro el matrimonio de Demet con Oğuzhan? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero una cosa sí es segura, esta historia tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados y con la atención puesta en cada movimiento de estos famosos. Mientras tanto, Can Yaman sigue disfrutando de su éxito en Italia, donde se ha convertido en una verdadera estrella. El actor ha participado en varias producciones italianas y ha conquistado el corazón del público con su encanto y profesionalismo. Demet Özdemir, por su parte, sigue demostrando su talento en diferentes series y películas en Turquía. La actriz es una de las más solicitadas de su país, y su carrera está en constante ascenso. Quizás con el tiempo Can y Demet nos revelen la verdad detrás de este encuentro en el yate. O quizás prefieran mantenerlo en secreto y dejar que la imaginación de sus fans vuele libremente. En cualquier caso, estaremos aquí para contarles todos los detalles y mantenerlos al tanto de cualquier novedad. En resumen, hoy hemos explorado el misterioso encuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir cerca de un lujoso yate, un evento que ha desatado una ola de rumores y especulaciones sobre su relación y el estado del matrimonio de Demet. Analizamos las posibles razones detrás de esta coincidencia, desde compromisos laborales hasta una posible crisis matrimonial, sin descartar la posibilidad de una simple reunión amistosa. La verdad, como suele suceder en el mundo del espectáculo, sigue siendo un enigma, pero nos mantendremos atentos a cualquier novedad para traerles la información más reciente. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que se hayan entretenido con nuestras especulaciones. Recuerden que todo lo que les contamos son rumores y teorías, pero siempre basados en información que hemos recopilado de diferentes fuentes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hay algo más que amistad? ¿O es simplemente una coincidencia y una exageración de los medios? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías con nosotros. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Aquí les traemos el chisme más caliente y las noticias más exclusivas del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Sigan disfrutando de la vida y no dejen de soñar. Hasta la próxima. Ah, y no olviden, el chisme es como el café, mejor cuando está caliente. Nos vemos pronto.